Entre tanta sobreinformación y malas noticias acerca del coronavirus, nos pareció hoy hablar de algo que efectivamente es cada vez más positivo: el tratamiento de plasma de personas que han estado infectadas para personas que están efectivamente en problemas con el tema del coronavirus. Primero fue el hospital del municipio de Malvinas, el Hospital Abate, y ahora hay muy buenas novedades desde el municipio de San Isidro. Vamos a hablar con su secretario de Salud, Juan Viallo. Juan, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué haces? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, nos escuchamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, a Muy buena ver, conexión. ¿qué novedades hay en San Isidro respecto del tratamiento de plasma? Contanos un poquito. Bien, te cuento. Tenemos una patología que estamos viviendo, la estamos sufriendo todos, que es la patología del COVID-19, para la cual no tenemos vacuna ni tenemos ningún tratamiento que sea eficiente. Ujú. La verdad que hay pacientes que entran en un estado complejo, para lo cual se están desarrollando distintas herramientas. Una de ellas es el tratamiento con el plasma de pacientes recuperados. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que ya han padecido la patología y la han cursado bien, es decir, su organismo le ganó la batalla al virus, Bien. generan anticuerpos que luego quedan en su plasma y le dan una inmunidad que todavía no sabemos cuánto tiempo le dura, pero por lo menos sabemos que tienen títulos altos de la IgG, que es la inmunoglobulina que nos da digamos, la inmunización más larga contra cualquier infección y sobre todo contra las infecciones virales. Bien. Entonces utilizamos el suero de estos pacientes como para tratar a aquellos que están entrando en una fase compleja de la patología. Bien. Tenemos dos estudios que estamos llevando a cabo. Esto, como te decía, son estudios, nadie tiene nada preciso. Tenemos obviamente información publicada que se ha tratado pacientes en Europa y en Asia con esta metodología, que han tenido buenos resultados, pero obviamente una cosa es leerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿sí? Esto es para Entonces te decía. pacientes que están entrando en estado crítico y seguramente con respiradores artificiales, ¿no? Exactamente, lo tenemos guardado como última herramienta terapéutica para aquellos pacientes que vemos que no están respondiendo a la terapia de soporte que les hacemos nosotros. En realidad nosotros a los pacientes los tenemos que ayudar a que le ganen la batalla al virus, ¿sí? Hay algunos que esta patología produce un daño tan grande que ese proceso inflamatorio hace que necesite un soporte vital mucho más elevado, que es en este caso lo que es la asistencia respiratoria mecánica, y utilizamos estas terapéuticas justo en la entrada de esa fase, como para ayudar al paciente a mitigar toda la sintomatología o el daño que produzca esta patología. Parece un Básicamente lo que poco, se hace es a los sí. pacientes que se recuperaron de esta patología, que nosotros tenemos en seguimiento. Nosotros en San Isidro tenemos alrededor de 230 pacientes positivos, de los cuales unos 70 pacientes ya se han recuperado. Bien. Y así a lo largo del país, sobre todo en el AMBA y en la capital federal, tenemos pacientes recuperados. Una gran cantidad de esos pacientes se los coloca en una máquina que hace la plasmaféresis, te va filtrando la sangre. De Ajá. la sangre tiene un componente líquido y tiene un componente celular. El componente celular son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, se los devuelven al paciente y se quedan con ese plasma. El plasma tiene estos anticuerpos que yo te estaba hablando, se hace una serie de procesos para ver que no tenga ningún otro elemento contagiante, y ese plasma se utiliza en los pacientes convalecientes. Bueno, ¿cómo es el proceso después? ¿Esto va a algún tipo de banco especial en la Ciudad de La Plata o a nivel nacional? ¿Ustedes lo trabajan de manera autónoma, en equipo? ¿Cómo viene siendo esto? Te decía que nosotros teníamos dos estudios en curso, ¿sí? Un estudio con gente de Nación, y recientemente hemos accedido a otro estudio que es llevado a cabo por el Instituto Hematológico de la Provincia de Buenos Aires. Bien. En el primero nosotros teníamos nuestro equipo de plasmaféresis y veníamos recolectando este suero de los convalecientes nuestros, que era de Nación. Ahora se optó por centralizar en la provincia de Buenos Aires la utilización de esta metodología, con un sentido lógico de
de poder evaluar los resultados. Cada uno de estos pacientes nosotros vamos haciendo una historia clínica muy detallada y vamos remitiendo toda la información de cómo transcurre la terapéutica y se va centralizando en La Plata lo que se va haciendo en los distintos efectores y con eso vamos a tener un pool de información mucho mayor que si lo hiciéramos cada uno separado, ¿no? El otro día hablaba con algunos colegas tuyos, me decían que es sorprendente la recuperación en los pacientes críticos, ¿no? Con el tema del plasma. Sí, hay que ser muy cauto, ¿no? Con el tema. Estamos hablando de una terapia que se utiliza en última instancia, ¿sí? En el paciente que ya hemos quemado algunas otras alternativas. Nosotros hemos tenido 2 pacientes en tratamiento. Los 2 nos fue bien, ¿sí? En uno nos fue muy bien y en el otro revirtió una situación que era muy, muy compleja, que la veíamos muy compleja. Ajá. La revirtió muy de a poco, ¿sí? No es que sea algo milagroso, sino obviamente es una ayuda y es una herramienta terapéutica, creo que la vamos a tener en primera línea para el tratamiento, digamos, de aquellos pacientes que tengan la mayor cantidad de complicaciones. En relación a los pacientes recuperados, claramente estamos hablando de un marco de solidaridad. ¿Cómo es el contacto con ellos y la predisposición a que ellos justamente sean elemento de ayuda para los pacientes ahora críticos? Vos sabés que se genera un vínculo muy interesante entre el equipo de salud, en este caso de epidemiología, con los pacientes, más allá de que estén internados. Nosotros tenemos un call center que va ubicando todos los contactos estrechos de cada uno de estos 230 pacientes que yo te digo que se encuentran positivos en San Isidro, tanto del subsector público como del subsector privado y de las obras sociales. Entonces se establece un vínculo diario con el paciente o con la familia, con lo cual una vez que se van de alta, nosotros seguimos haciendo la evolución de ese paciente post evento de internación, con lo cual se mantiene la relación. En el requerimiento especial sobre esto tuviste buena recepción. Muy buena recepción, la gente se ha enterado de esto y se han ofrecido de otras jurisdicciones a entrar en el sistema, ¿sí? Ajá. Perfecto. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la capacidad ocupada de camas y cómo está San Isidro. Sabemos que estamos en un momento de curva que continúa en ascenso. ¿Cómo está la capacidad de camas? Bien, sí, nosotros hemos tomado hace un par de semanas la decisión de salir a buscar los casos, de dejar la posición pasiva de que los pacientes vengan o esperemos que nos llamen por teléfono y salimos a buscar pacientes en forma activa, pacientes sospechosos en forma activa, y venimos haciendo este procedimiento, obviamente en los barrios vulnerables y en los grupos que nosotros consideramos de riesgo, como son los pacientes de mayor edad y particularmente los que se encuentran en los institutos geriátricos. Tenemos puesto el foco ahí. Bien. Y en realidad tenemos dividido la forma, digamos, de pasar a la fase de mitigación, es decir, los pacientes leves son los que se quedan en su domicilio, o si su domicilio no es continente como para poder hacer el aislamiento adecuado, lo que hacemos es llevarlo a un centro de internación comunitaria como para aislarlos del resto y que no sean contagiantes. Los pacientes que son moderados o graves, todo eso depende de qué dificultad respiratoria tenga o cuánto movilice la oximetría del paciente, son internados en unidades hospitalarias. Nosotros tenemos 3 hospitales en el distrito, uno de niños y 2 de adultos, y ahí tenemos dos tipos de internación, la de internación de terapia intensiva y la internación común. Más o menos la internación en terapia intensiva que tenemos solamente para los casos de COVID, la tenemos ocupada al 20%, así que tenemos 20%. Un margen, 20%, tenemos un margen de maniobra interesante y tenemos la posibilidad de aumentarla según la necesidad de ese tipo de cama. Estamos hablando de lo netamente COVID, ¿sí? Obviamente el hospital sigue funcionando con las patologías habituales no infecciosas, con los pacientes de traumatología, con los pacientes de cirugía oncológicos. Lo hemos hablado con el intendente en programas anteriores. La última, justamente, línea para, en el caso de síntomas, ser asistido. ¿Es 147 en San Isidro?
No, nosotros utilizamos nuestro mismo sistema de emergencia que tiene un call center al lado, usamos el 107 para 107. los pacientes. 107. Bien, perfecto. Juan, un gusto, gracias por esta comunicación. Eduardo, un abrazo y buenas noches. Abrazo grande, bueno, y vamos a la pausa, ya volvemos.